Dios os bendiga a todos una vez más. Estamos ya en nuestra segunda semana del estado de alerta, orando y clamando a Dios desde muchas partes para que podamos erradicar este coronavirus, ¿verdad? Entre todos, porque es cosa de todos y todos tenemos que poner de nuestra parte. Por eso, una vez más, estamos aquí a puertas cerradas grabando este mensaje, confiando en que vosotros estáis cada uno en vuestras casas y dispuestos a escucharlo también de parte de Dios. Deciros que os echo mucho de menos a todos. Coincidió que justo antes del estado de alerta, ya los dos domingos anteriores había estado yo fuera también de la iglesia, había estado un domingo en Mataró y otro en Calella, con lo cual ya son con algunos un mes o así que no nos vemos y os echo mucho de menos. Os amo en el Señor, pero sé que cuando todo esto se calme y volvamos a congregarnos, nuestros abrazos van a ser mucho más fuertes, ¿verdad? Pero mientras tanto yo te animo, hermano, te animo a que te tomes esta situación con fe y con esperanza. Nosotros tenemos una esperanza que va más allá de las circunstancias. Tenemos que pasar por estas cosas también. Dios hace llover sobre justos e injustos y nosotros pasamos por lo que también pasan los demás, pero lo que nos tiene que preocupar por encima de todo es estar clamando por toda esa gente que sufre y sin esperanza. Y nosotros transmitir esa esperanza, aunque no puede ahora ser de forma personal porque no nos podemos acercar, pero sí a través de los medios, enviar mensajes de fe, mensajes que puedan alentar a los hermanos y a la gente que no conoce a Cristo. Muy bien, vamos a continuar con la palabra de Dios y recordamos que la semana pasada vimos que Juan estaba preparando el camino para el ministerio que Jesús iba a comenzar y él predica acerca del arrepentimiento, bautiza a la gente y en un momento dado hay personas que piensan que él es el Mesías o se preguntan, ¿será este el Mesías? Y entonces Juan les tiene que decir que no, que él ha venido a bautizar con agua, pero viene detrás de él alguien del cual no es digno de desatar el calzado de sus pies y él le bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan sigue bautizando, sigue predicando y en un momento dado aparece Jesús ahí en escena y el Evangelio de Juan nos dice que cuando Juan, el Evangelio de Juan, el discípulo, nos dice que cuando Juan el Bautista ve a Jesús llegar, entonces les dice a todos los que están ahí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es del que yo os estoy hablando. Y entonces Jesús se acerca para pedirle a Juan que le bautice. Algo que ha generado preguntas, cuestionamientos o dudas, porque como que Jesús se bautiza, ¿verdad? Y la respuesta típica suele ser, bueno, él lo hizo para dar ejemplo, pero hoy vamos a ver mucho más, que hay mucho más que esto solo. Y para eso los evangelios que nos hablan del bautismo de Jesús son los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el que más quizás describe un poquito la escena es el evangelio de Mateo. Así que vamos a Mateo capítulo 3. Decir también que me alegro mucho de que la mayoría de las espigas han podido hacer su reunión vía telemática. Ya el equipo de producción les asesoró para poder programar en sus móviles o en los ordenadores y poder tener esa reunión donde se veían y se podían estar orando juntos y demás, cada uno desde su casa, pero celebrar esa reunión. Y si alguna espiga no lo pudo hacer, pues seguro que se pondrá al día para poderlo hacer esta semana. En Mateo capítulo 3 y versículo 13 nos dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Señor, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Yo quiero, Dios, que tu bendición llegue sobre cada hogar que en estos momentos está dispuesto a escuchar tu mensaje, tu palabra, y que tú, que no estás limitado por las distancias, puedas ministrar a cada corazón, a cada vida conforme a su necesidad. Tu palabra es viva y eficaz y nos ayuda en todos los ámbitos, y más ahora en la situación que estamos viviendo. Por eso, ayúdanos, Señor. Ministra tú. En el nombre de Jesús. Amén. Como he dicho antes, este pasaje nos habla de algo más. Cuando Jesús se bautizó, en realidad, lo que más podemos aprender y lo que va a dar fundamento al mensaje de esta mañana es que Jesús lo que hizo fue identificarse con nosotros para ayudarnos, para salvarnos y para, al final, hacer lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Se puso en nuestro lugar porque Él podía no haberse bautizado, pero Él quiso ponerse en nuestro lugar, ¿verdad? Y hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Y es un mensaje muy oportuno en este tiempo que estamos viviendo porque necesitamos más que nunca identificarnos con la gente que nos rodea. Identificarnos con aquellos que ahora mismo están sufriendo situaciones terribles. Dejar a un lado nuestros egoísmos y nuestras historias y estar más por acercarnos, quizás no físicamente, pero sí estar clamando e identificándonos con aquellos que nos necesitan en estos momentos más que nunca, necesitan de nuestras oraciones, necesitan de Cristo sobre todas las cosas. Cristo se identificó completamente con nosotros, haciéndose hombre para tomar nuestro lugar y para hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Y Él se identificó de muchas maneras, pero aquí vemos que Él se identificó primeramente haciéndose humilde. Y esto es algo que necesitamos todos muchísimo. Él, cuando llegó donde estaba Juan, Él podía haber dicho, bueno, yo no vengo para bautizarme porque yo no tengo nada de que arrepentirme, yo no he pecado. Y es cierto que no había pecado y no tenía nada de que arrepentirse, pero yo vengo para ayudar a esta gente. Él no vino presentándose diciendo, oh, yo soy el Mesías, vengo a salvaros. No. Él vino y de una forma callada, silenciosa, se acercó a Juan y le dijo, Juan, quiero que me bautices a mí también. Qué actitud de humildad tremenda, ¿verdad? Que luego la vemos en Juan también, porque Juan le dijo, no, pero ¿cómo tú? Si soy yo el que necesita ser bautizado por ti. Esta es la actitud que tiene que estar en nosotros. El profeta Isaías ya nos anunció lo que iba a hacer Jesús, y en Isaías 53, dice en el versículo 3, Isaías 53, fijaos cómo describe a Jesús, el profeta. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Antes, en el versículo 2, dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Que lejos de ese Jesús guapo que nos presentan en las películas, no era guapo Jesús. Él no vino para presumir ni para llamar la atención, Él vino para cumplir con un propósito. Y en el versículo 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Está hablando de que Él se identificó con nosotros y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y eso es lo que hemos hecho la mayoría de nosotros, por no decir todos. Mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Escucha bien, no protestó, no reclamó,
se dejó matar por amor a ti, por amor a mí. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esto nos habla de un Jesús totalmente humilde, que estuvo dispuesto a pasar lo que nosotros merecíamos pasar, sufrir lo que nosotros merecíamos sufrir, para que nosotros recibamos esa bendición, esa vida eterna, esa paz que hemos recibido de parte de Él. Tenemos que identificarnos con la gente, claro que sí, pero tenemos que identificarnos desde la humildad, porque la gente no va a recibir a alguien que viene con orgullo o con prepotencia. Tristemente hemos escuchado muchas cosas en estos días y algunos cristianos no han mostrado demasiada humildad a la hora de actuar. Algunos queriendo aprovechar las circunstancias para predicar pero fuera de lugar y de momento. Algunos pensando que no van a ser tocados por el virus porque son hijos de Dios y por tanto a mí no me va a tocar. Cuando eso es hacer una mala exégesis del Salmo 91, el Señor dice en el Salmo 23 que aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Lo que quiere decir que voy a pasar por el valle de sombra de muerte, pero estaré confiado. Y en Romanos 8 nos dice que en medio de la hambre, la desnudez, el peligro, la espada, de todo esto somos más que vencedores. No porque no lo pasemos, porque si no pasamos por esas cosas no somos vencedores. El que no pasa por ninguna dificultad no es vencedor. No vence. ¿Qué es lo que vence? No vence nada. Somos más que vencedores porque pasamos por más que pruebas y dificultades. Y en medio de todo eso tenemos esperanza, confianza y lo superamos. Cuando uno se considera intocable por las cosas, le sube el orgullo espiritual y no trata a la gente con humildad. No se acerca con humildad, se acerca como aquel que está protegido por Dios y se va a acercar a ese pobre pecador que está siendo contagiado porque no tiene a Cristo. No, esto no es así. Somos tan pecadores como ellos, con la única diferencia que nosotros hemos sido perdonados por la gracia y misericordia de Dios. No por nuestro mérito, no hemos hecho nada para alcanzar el perdón de Dios. Ha sido Él por su gracia. Y nosotros queremos esa misma gracia para la gente. Y solo la podemos compartir si nos mostramos humildes, si nos mostramos sencillos, porque Jesús lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Y en Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Y nosotros tenemos que aprender de Jesús. La gente necesita a personas humildes que se acerquen de forma sencilla para ayudarles. Y pensemos que en este tiempo mucha gente va a buscar ayuda. Yo me planteo lo que está pasando de una forma optimista, aunque es duro, es triste y uno se entristece mucho con la gente que está falleciendo. Pero son años ya profetizando acerca del 2020 y yo creo que después de que pase esto va a venir una mayor gloria de parte de Dios. Y mucha gente que está pasándolo muy mal se va a acercar a las iglesias para buscar ayuda. Y nosotros vamos a estar ahí para ayudarles. Entonces, aprendamos a ser humildes como Jesús fue humilde. Además, Jesús se identifica también poniéndose en nuestro lugar. Si volvemos a Mateo capítulo 3, cuando Juan le dice, no, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús, al bautizarse, no solo se estaba identificando con nosotros, se estaba poniendo en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque a través de ese bautismo Él estaba profetizando lo que Él haría pocos años después. Cuando Él es sumergido en el agua, Él está profetizando que un día moriría por ti y por mí. Y cuando Él sale del agua, Él está profetizando que al tercer día resucitará para darnos vida. Y eso es un acto con el cual se está identificando con lo que nosotros no podemos hacer. Jesús se hizo hombre y estando en la condición de hombre, Él vio nuestra situación. Vio que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que nuestro destino era la condenación eterna, porque la paga del pecado es la muerte.
Y Él vio que nosotros por nosotros mismos, por nuestra justicia, por nuestras obras, no podíamos alcanzar el requisito de Dios para la salvación. Él decidió hacerlo por nosotros. Él vio y sigue viendo la lucha que teníamos con nuestra carne, la lucha que tenemos con el mundo, la presión del mundo que nos rodea, no de la gente, sino del sistema del mundo que nos presiona. Y Él vio también la presión con los ataques de Satanás que quiere destruirnos de cualquier manera. Y Él decidió vencer a los tres en la cruz del Calvario. Y al morir en esa cruz, Él venció al pecado, venció a la muerte, venció el sistema de este mundo y venció al príncipe de este mundo y venció a Satanás. Para darnos victoria en el nombre de Jesús. Él hizo mucho más que simplemente bautizarse. Él estaba profetizando de lo más grande que Él podría hacer por cada uno de nosotros. Librarnos de la esclavitud de esta carne, librarnos de la esclavitud del pecado que nos tenía sometidos y que nos apartaba de Dios, librarnos de la esclavitud de este mundo que te lleva y que se ha manifestado ya ahora más que nunca, que te lleva a la esclavitud del egoísmo, del materialismo y de todos los ismos que puedas tú añadir. Y que alguien decía ayer que es como si la creación ahora mismo se está rebelando, enviando estos virus para que paremos ya de destruirla, para que paremos ya de hacer todo lo que estamos haciendo. Nosotros también tenemos que ponernos en el lugar de la gente. Ponernos en el lugar de la gente es mucho más que simplemente orar por ellos. Es intentar entenderlos, es decirle, Señor, hazme entender lo que están pasando. Y ponernos en el lugar de la gente es también hacer por ellos lo que ellos por sí solos no pueden hacer. Cuando pase todo esto hay una reflexión que tenemos que tener, porque esta confinación nos está impidiendo de tener relaciones. Pero es que, sinceramente, antes de que pasara todo esto, teníamos muy pocas relaciones. Había muy poca relación en la casa, muy poca relación con gente en la calle, muy poca relación con compañeros en el trabajo. Ahora que nos estamos viendo limitados en todo eso, que aprendamos a valorar. Qué importante es que nos acerquemos a la gente, que tengamos relaciones positivas en las que podamos ayudar a la gente en su verdadera necesidad y ayudarle a conseguir lo que ellos por sí mismos no pueden conseguir. Sobre todo ayudarles a conocer a Cristo, que es el que puede ayudarles en todas las cosas. Tenemos que identificarnos y ponernos en el lugar de la gente, no juzgar. Además, vemos a Juan que él dijo, no, si yo necesito ser bautizado por ti, Jesús. Fijaos, Juan predicaba el arrepentimiento, pero no lo predicaba desde la posición de que yo no tengo que arrepentirme, no, sino que él reconocía que él también tenía que arrepentirse. Y desde esa posición, él pudo ponerse en el lugar de la gente que iba a bautizarse. Nosotros, desde la posición humilde que hemos visto antes, en la que entendemos que somos tan pecadores como la persona que tenemos ahí al lado, que somos tan expuestos a los peligros como lo son ellos, pero con la esperanza y la fe de tener a Cristo, nosotros tenemos que conseguir que ellos también reciban a ese Cristo en su corazón, y para eso nos tenemos que identificar con ellos, ponernos en su piel y entender lo que están viviendo para poderles predicar de Cristo de una manera eficaz. Y por último, Jesús se identifica con nosotros actuando de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que una vez que Él entiende nuestra necesidad, Él entiende lo que estamos pasando, Él entiende cuál es nuestro destino y qué es lo que va a ocurrir con nosotros. Él como hombre no nos va a poder ayudar, pero Él en ningún momento actuó solo, sino que actuó con el respaldo de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Y aquí vemos que cuando Él sale del agua, el Espíritu Santo desciende sobre Él como paloma y el Padre habla desde los cielos. Ahí encontramos a la Trinidad manifestándose. Y todo lo que hizo Jesús a partir de ese momento, lo hizo bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso pudo hacer todos los milagros que hizo, las señales. Por eso pudo predicar de la manera que predicaba, que la gente era tocada, transformada, porque lo hizo en la unción y el poder del Espíritu Santo. Pero además lo hizo de parte de Dios y con la aprobación de Dios, porque Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Él no actuó por su cuenta y aún dice la palabra que Él no habló nada por sí mismo, lo dice en Juan capítulo 1, sino que lo que Dios le decía de decir, eso hablaba. Y por eso nos pudo hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Si Él llegó hasta la cruz y soportó todo eso, no es porque fuera Dios, porque se despojó de esa condición, sino porque actuaba con la cobertura de Dios y la unción del Espíritu Santo. Y eso hizo que no pecara, eso hizo que caminara firmemente y llegara hasta el final. Y cumpliera con el propósito para darnos salvación y vida eterna. Romanos 8:11 nos dice que, si buscamos un momentito, en Romanos 8:11, dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si Jesús resucitó, no resucitó por sí mismo, sino que el Espíritu le levantó de los muertos, le hizo resucitar para darnos vida. Y ahora ese Espíritu Jesús lo ha enviado para que more en nosotros y nos dé a nosotros vida también, a fin de que podamos actuar no de nuestra parte. Porque si queremos identificarnos con la gente y ayudar a la gente, no va a ser en nuestro nombre o en nuestra denominación o en el nombre de nuestra iglesia o en nuestras fuerzas, porque por nuestras fuerzas podemos hacer muchas cosas sociales, pero no ayudaremos a la verdadera necesidad de la gente. Tenemos que actuar en la unción y en el poder del Espíritu Santo. Y no a nuestra manera, sino de parte de Dios. Lo que quiere decir que en todo lo que hagamos tenemos que tener el sello y la aprobación de Dios. La forma de poder entender la necesidad de la gente y ayudarla es haciéndolo a la manera de Dios. Y para eso tenemos que tener su sello. Escuchar de parte de Dios diciendo, esto lo apruebo, estoy contento con lo que estás haciendo. Porque no toda obra social y no toda ayuda tiene la complacencia de Dios. Tengamos cuidado con esto. Busquemos la voluntad de Dios para poder ayudar realmente en lo que cada persona necesita. Pensando esto, que Jesús murió por nosotros porque Él nos entendió. Él entendió nuestra necesidad. Él supo por lo que habíamos estado pasando. Él actuó en el poder del Espíritu Santo bajo la aprobación de Dios. Y por eso hoy podemos estar caminando con esa fe, con esa esperanza. Que no nos desanimen nuestras cosas personales. Sé que en esta situación que estamos viviendo, sí, algunos se preocupan de que no se pueden congregar. Pero mira, no todo es congregarse. Y habrá el tiempo de seguir congregándose, pero aprovecha este tiempo para entender que Dios está más allá de los cultos y de las reuniones, mucho más allá. Y que hay mucha gente que está pasando necesidad. Y mientras yo me entristezco porque no me puedo congregar, hay otras personas que se entristecen porque están perdiendo a familiares y ni siquiera pueden estar en su entierro. Y si he de identificarme con la gente, si he de entender lo que están pasando, es porque un día Jesús me entendió a mí, decidió perdonarme, salvarme, y ahora yo puedo ayudarlos a ellos. Cumplamos con nuestro propósito. Y si tú no tienes aún a Cristo en tu corazón, porque esto se está escuchando desde el internet, a lo mejor tú hace tiempo que nos estás escuchando o viendo, pero no conoces a Jesús, yo quiero decirte que estamos dispuestos a ayudarte. Estamos dispuestos a ayudarte a que conozcas a ese Jesús y también ayudarte en la medida en que nuestras posibilidades nos permitan que te podamos ayudar. Y pasará por la pantalla nuestra dirección para que puedas contactar con nosotros y que podamos ayudarte. Sin Cristo no hay esperanza. Y dirás, ¿cómo puedo hacer? Tú ahí en tu cuarto donde estás, tú puedes decir, Jesús, si realmente existes, yo te necesito en este momento más que nunca. Y nosotros vamos a estar para ayudarte, para guiarte. Porque hemos entendido que con Cristo cualquier situación se supera y se avanza con esperanza, con fe. Y si nos pasa algo y nos morimos, nos vamos con Él. Y ya entonces, en ese momento se acaban las enfermedades, se acaban las crisis, se acaba todo.
estaremos eternamente con Él. Eso no nos preocupa. Nos preocupa que tú te puedas morir sin tener a Cristo. Entonces, te animo a que le busques y que cuentas con nosotros para lo que necesites. Y hermano, una vez más, anímate, aprovecha el tiempo. Si tienes que salir a trabajar, protégete, sé prudente, pero con ánimo y con fe. Y si te quedas en casa, aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo. Intenta estar lo menos posible en Internet y lo más posible aprovechando el tiempo para mandar mensajes a quienes lo necesitan y para orar, leer y clamar por toda esa gente que tanto está necesitando en ese momento de nuestras oraciones. Señor, te agradecemos por tu palabra, te bendecimos, te damos gracias. Gracias por haber tenido tanta misericordia de nosotros. Gracias por haberte identificado de tal manera con nosotros, que estuviste dispuesto a hacer lo explicable y lo inexplicable para ayudarnos. Gracias, Jesús, por todo lo que has hecho para que ahora nosotros tengamos vida, esperanza, gozo. Y aun en medio de esta situación, poder seguir gozando de tu presencia. Ayúdanos a compartir esa esperanza con aquellos que lo necesitan. Ayúdanos a dejar ya nuestro círculo religioso y a salir de ahí y entender la necesidad de aquellos que nos rodean. Cumplir con la gran comisión que tú nos has encomendado. Y gracias, Padre, porque sabemos que en medio de todo esto tú nos estás guardando, guarda nuestra salud, guarda nuestra economía, guarda nuestras familias y cuando salgamos de esta, yo sé que habrá una mayor gloria de tu parte, Señor. Gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga mucho.